Qué bueno que tenemos la oportunidad de coincidir a través de este medio. En nuestra serie de Escuela para Padres, vamos a hacerla el día de hoy sobre si sabemos o no sabemos comunicarnos. La comunicación es una acción entre una, dos o más personas que pueden expresar una serie de sentimientos o información a otra persona y que esta persona se siente cómodo y a gusto en escucharla. Es cierto que la comunicación puede convertirse en asertiva, es decir, que tiene una eficiencia para poder llegar a través de las emociones, a través del cerebro, a una comprensión real de acuerdo a que el escuchante está interesado en lo que le están diciendo. Esto es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo debo decirles que la comunicación en los seres humanos tiene dos vertientes. La comunicación verbal, a través del 7% de las palabras que expresamos, y el 93% que está incluido la parte visual, la expresión de la cara, las manos y el mismo cuerpo. Es decir, que necesitamos a través de la expresión de las palabras un tono de voz. Si yo alzo la voz, seguramente llamaré tu atención. Pero si yo sigo hablando en este esquema, pretendo llegar a hacerte cómodo en la escucha y también a través de la visualización. Los jóvenes, hoy por hoy, y que están viviendo un proceso de encierro que no comprendemos, y que debo aclarar a veces este concepto que las palabras nos llevan a no comprender. Un encierro es cuando una persona no puede salir del lugar en el que está confinado. Es decir, existe una llave que no está a su acceso para poder retirarse. Tampoco estamos dentro de un hospital en el que dependamos de una máquina, de un equipo de suero o en su momento de un médico que nos cambie los pañales. Entonces nuestro confinamiento nos permite movernos y desplazarnos en nuestro lugar más cómodo que tenemos, nuestra propia casa. Esto significa que este confinamiento o este espacio que hemos tenido que esperar por más de 40 días está generando una serie de conflictos en los jóvenes. 4 emociones básicamente. La primera emoción está ligada con el enojo, la ira, la molestia, el abandono. Yo no quiero ponerme a juzgar a la familia, al papá o a la mamá. Yo lo único que intento es, como soy un coach de vida, ser tu entrenador para poder salir adelante de esto que se nos viene encima. Si tu hijo, tu hija, previa a este confinamiento en casa, no cumplía con los deberes de limpieza de su habitación, de levantar su ropa, de hacer los deberes escolares o de cumplir siquiera una parte en lo que significaba llegar a un horario o cumplir con ciertas situaciones en casa, bueno, este tema tendríamos que platicarlo en lo personal para resolverlo. Pero yo voy a hablar de la generalidad de cómo deben ser los padres y los hijos en una comunicación efectiva. Si en esta comunicación efectiva tu hijo maneja una posición de enojo porque a lo mejor mamá se fue, porque papá se fue, porque sus demás amigos, compañeros, vecinos tienen un equipo electrónico en el que ellos pueden participar, pero en casa no lo tienen, obviamente hay enojo. No entendemos lo que pueda significar esta parte de la felicidad y la alegría. Lo racionalizamos en nuestra primera parte del cerebro. Se llama neocortex y nos permite aprender y expresarnos. Todos tenemos capacidades, algunos más que otras, y tenemos también cierta tendencia de hacer más cosas
que otros pueden hacer con mayor facilidad y sentirnos satisfechos. Porque también hay enojo, hay ira, cuando en casa nos dicen que tenemos que hacer una actividad y no la hicimos exactamente como pensaron nuestros padres. Y por consiguiente estoy enojado. Y más aún, si este enojo llega cuando frente a mis amigos me hacen saber que yo me equivoqué. El otro punto, el segundo punto que tienen los jóvenes hoy por hoy, se llama miedo. Es el miedo aquel que tenían nuestros ancestros cuando llegaba un animal gigantesco y se los podía comer, ocupando el olfato, ocupando el oído y la vista, podían saber si ese animal se los iba a comer o ellos se podían comer al animal. Entonces se generaba un proceso de miedo. ¿Dónde surge el miedo? Bueno, pues el miedo principalmente surge en la parte de atrás del cráneo. Se llama cerebro reptiliano. Es aquel que tiene ese proceso histórico para ponernos a salvo. ¿Qué sucede cuando esa parte del miedo le enseñamos a nuestro cerebro que reaccione, que tenga miedo? Muy sencillo. Papá llega enojado o mamá llega enojada a casa y nosotros los hijos hicimos algo indebido. Tenemos miedo. O simple y sencillamente, tomamos los dineros que estaban en la mesa que no eran para nosotros. Tenemos miedo a que nos pesquen. Y generamos una condición de miedo, de temor, esta sensación en que sudamos, nuestro corazón se agita ante algo que no sabemos controlar. Ya vimos dos cerebros, el reptiliano y el neocortex o el racional que tenemos aquí. El otro sentimiento es la alegría, la felicidad, en el que está ubicado en otro de los cerebros que tenemos los seres humanos. Ese se encuentra ubicado en esta zona y se llama límbico, que controla todas las emociones de los seres humanos, pero también en base a cómo las hemos aprendido. También tenemos otro corazón. Claro, perdón, en el corazón tenemos otro cerebro. Este cerebro nos permite pensar en cuando una persona ve el horizonte y ve este atardecer hermoso que tenemos junto al mar. Es algo hermosísimo, nos gusta. Nuestro estado anímico es muy grato, satisfactorio y nos sentimos triunfadores por tener esta mirada. ¿Qué sucede cuando hago un trabajo de la escuela, hago un esfuerzo mediano y el resultado por consiguiente no es el mejor? Seguramente mi corazón se va a sentir afligido, se va a sentir en que me van a llamar la atención, me van a decir que qué mal trabajo, me van a reprobar. Y empiezo a generar otro cerebro en la parte de los intestinos y el estómago donde meto mi enojo. ¿No su hijo tiene problemas de acné? ¿No su hijo tiene problemas de aliento? ¿No su hijo tiene problemas de estreñimiento? ¿O a lo mejor de exceso de lo que come? Bueno, pues eso lo propicia justamente esta parte del miedo. La otra parte importante que pueda significar en este proceso es tener ansiedad. La ansiedad es no saber qué va a pasar en un futuro. Sus hijos han estado en casa la mayor parte del tiempo y van a regresar a la escuela, a un proceso acelerado porque vamos a concluir el ciclo escolar. Pregúntele, él tiene ansiedad, tiene miedo y está en ese momento preocupado porque no ha hecho los deberes que tenía que haber hecho y ya va a concluir. Y vienen los exámenes. Sabe que nuestra presión arterial se incrementa
casi en un 30% después de que sabemos que tenemos un examen? Usted lo vivió seguramente, papá, mamá. Bueno, pues sus hijos también están viviendo este proceso. Y si los presionan los maestros, los presionan papá y mamá, él tiene angustia, tiene depresión. Pero en la escuela estamos pensando en algo diferente para que no se sienta tampoco atribulado de la chamba. Pero ojalá usted nos pueda ayudar. Es muy importante que entendamos que con los hijos pequeños, los niños, usted adulto les cuenta un cuento. Con los adolescentes tenemos la capacidad de sentarnos a conversar. ¿Qué es esto? La capacidad intelectual que tienen nuestros hijos, más la información que tienen a través del instinto y ya sus procesos límbicos y los que tienen también ya en el corazón, permiten que puedan tomar decisiones. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó con su hija o su hijo para preguntarle cómo se sentía con el sentimiento del corazón? ¿Qué puede opinar en términos de lo que usted, mamá y papá, pueden acercarse al hijo para poder ser solidario con ello en alguna actividad que a él no le va a salir nunca? Porque tenemos hijos que son buenos para matemáticas, pero también tenemos hijos que son muy malos para matemáticas. Y que obviamente su vida no va a estar ligada con las matemáticas, sino ligados de acuerdo a los hábitos y habilidades que él tenga generadas en esta parte del cerebro. ¿Qué le parece si empezamos a platicar sobre estas circunstancias? Yo me pongo a sus órdenes. Yo soy el subdirector en la técnica 61, mi nombre es Antonio Cruz Carrasco y vamos a seguir teniendo estas entregas. Por favor, póngase en contacto con nosotros si le interesa que esto llegue a sus manos y si a usted le gusta y considera que a otra persona le puede ser de utilidad, por favor, distribúyalo. Invítelos a que participen con nosotros. Todos, en forma conjunta, vamos a salir de esta situación que será muy diferente cuando regresemos a trabajar, empecemos a hacer nuestras nuevas actividades a las que teníamos en el mes de marzo. Muchísimas gracias, estamos en contacto.